Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira y hacemos parte de la Facultad de Ingeniería Electrónica. El grupo está conformado por John Malambo, Johan Ríos y por mí, Mario Soto Tobón. En esta ocasión se dará a conocer el procedimiento necesario para utilizar el sensor Steam Sensor V2. Este es un sensor de vapor de DF Robot. Su funcionamiento depende de la humedad a la que se encuentre sometido, entregando un voltaje más alto a medida que la humedad aumenta y viceversa cuando disminuye. El sensor cuenta con dos posibles valores de salida máximos, todos dependiendo del voltaje con el que se alimente, siendo 3.3 volts a la entrada, 3 volts a la salida y 5 volts a la entrada, 4.5 volts a la salida. Como la señal de salida de este sensor será la señal de entrada de la BeagleBone, se debe tener en consideración que el voltaje máximo que admiten cada uno de sus pines es de 1.8 volts. Para solucionar este inconveniente se debe hacer un acondicionamiento, el cual será explicado con gran detalle por el compañero John Malambo más adelante. A grosso modo, el acondicionamiento reduce el voltaje máximo, el cual luego de numerosas pruebas arrojó en promedio 4.2 volts y lo convierte en un voltaje de 1.6 volts, dejando como rango 0.2 volts para proteger las entradas de la Beagle. Para el caso del voltaje mínimo no es necesario realizar una conversión, puesto que tanto la BeagleBone como el sensor Steam Sensor V2 concuerdan con 0 volts como mínimo. Para hacer el diseño de la etapa de acondicionamiento, lo primero que debemos hacer es realizar la escala entre el voltaje que nos entrega el sensor, que va desde 0 a 4.2, y el voltaje que nosotros deseamos, que va desde 0 a 1.6. Dos aclaraciones. Nosotros lo vamos a manejar desde 0.2 a 4.2 para evitar los voltajes residuales, para evitar falsas activaciones. Y lo vamos a manejar la salida de 0 a 1.6 para no llegar al máximo que soportan las entradas, sino tener, digamos, un margen. Entonces lo primero que hacemos es hallar la pendiente. Una vez se halla la pendiente con los valores de x1, x2, y1 y y2, tenemos que la pendiente es igual a 0.372. Ahora, usando la ecuación de la recta y ya sabiendo el valor de la pendiente, podemos despejar B, donde tenemos que B es igual a Y menos la pendiente por X. Utilizamos dos valores, que sería Y1 y X1, para hallar el valor de B. Una vez tenemos B, volvemos a la ecuación de la recta, donde por convención tenemos que el valor de A es 0.372 y el valor de B es el resultante de B multiplicado por el voltaje de alimentación dividido el mismo. Entonces esto nos da un aproximado de 4.96. Una vez tenemos los valores de A y B, hallamos A de T. Este A de T, por criterios de diseño, tenemos que es A menos B menos 1, lo que nos da menos 0.632. Se tiene que cuando el A de T es menor que 0, las fórmulas para hallar las resistencias del amplificador que nos va a ayudar a hacer el acondicionamiento es R0 es igual a menos RF sobre AT, lo cual nos da un aproximado de 3.1K, lo mismo con RF, lo mismo con R1, y de esta forma obtenemos los cálculos necesarios, los valores de las resistencias necesarios para hacer la conexión del amplificador, el cual tenemos aquí a continuación. Nuestro amplificador lo tenemos ya conectado y simulado, donde tenemos que, si mi entrada es de 0 voltios, vamos a simularlo, la salida es de 0 voltios, si mi entrada es la máxima, que sería un máximo de 4.2, mi salida es 1.6, es la máxima salida con la cual hicimos el diseño. Y si nos vamos a un rango intermedio, tenemos que, si el sensor nos arroja un valor intermedio, él nos debería arrojar un
valor 0.8. Lo tenemos. De esta forma nos damos cuenta que la etapa de acondicionamiento está funcionando como debe de funcionar. Como la aplicación para este caso consiste en aumentar o disminuir la velocidad de un ventilador, es necesario implementar un PWM que permita ajustar los rangos para este fin. Es por eso que cuando la BeagleBone recibe un voltaje comprendido entre 0 y 0.2 volts, el ventilador se encontrará apagado. Luego, cuando se encuentre comprendido entre 0.21 y 0.8 volts, el ventilador se encontrará en una capacidad del 25%. Posteriormente, cuando se encuentre entre 0.81 y 1.2 volts, el ventilador se encontrará en una capacidad del 60%. Finalmente, cuando la entrada se encuentre entre 1.21 y 1.6 volts, el ventilador se encontrará en su capacidad máxima. El procedimiento utilizado para la implementación del PWM es explicado por el compañero Johan Ríos. En esta parte vamos a ver los PWM de la Beagle en que estamos trabajando. Para eso vamos a ingresar a la carpeta del PWM existente en las Beagle. Una vez estamos acá, vamos a darle ls para observar los módulos de PWM que tiene y los temporizadores. Nosotros vamos a trabajar con el PWM-medio 12.1. Entonces entramos a él. Listo. Entonces aquí nos encontramos en la carpeta del PWM 1. Aquí vemos Capture, Device, ciclo de trabajo, habilitador, periodo, polaridad, Power, Subsystem y un Event. Para nosotros usar el PWM, primero debemos definir un periodo. Después definimos el ciclo de trabajo y por último habilitamos la salida del PWM. Cabe recordar que el PWM, el periodo, está dado en nanosegundos. Entonces, si nosotros queremos obtener un periodo de 1 kHz, entonces debemos enviarle 1.000.000 al PWM. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Echo 1.000.000 mayor y aquí periodo. Listo, ahorita para el ciclo de trabajo echo pongámosle 500.000 mayor y duty cycle. Y por último ya nos queda habilitar o no la salida del PWM. Listo, entonces ya le enviamos el ciclo de trabajo, enviamos el periodo, el ciclo de trabajo y habilitamos la salida del PWM. Ahorita vamos a observar, vamos a pedirle que nos devuelva los valores que hemos enviado, a ver si los capturó correctamente. Entonces cat periodo y efectivamente vemos que es el valor que nosotros acabamos de enviar. Cat. Lo mismo para el ciclo de trabajo y también vamos a mirar el habilitador. Listo, ahí está habilitado. Vamos a deshabilitarlo. Listo. Muchas veces cuando nosotros estamos empezando a trabajar con ese PWM, de pronto existe la posibilidad de que no nos funcione cuando ya le enviamos todos los datos que necesita y cuando habilitamos. Cuando esto no sucede, entonces en el navegador de nuestra preferencia marcamos la dirección IP
de la Beagle, que es 192.168.7.2, que nos carga la página de ella. Y acá por lo general siempre nos abre este programa. Abrimos este de acá, Brick Motors, y una vez estando acá le damos correr. Esperamos un momento que él ejecute, y una vez él ejecute pausamos y ya podemos trabajar normalmente con el PWM. Enseguida nosotros realizamos una clase para usar el PWM en un código de C++. Estamos trabajando en la Beagle y listo, aquí ya corrió el programa, le damos stop y podemos venir a la Beagle. Listo, entonces vamos a entrar a la carpeta que nosotros creamos donde tenemos nuestro proyecto, y aquí tenemos guardado la clase del PWM que a continuación les voy a explicar. Esta clase la realizamos para manejar, porque necesitamos usar el PWM en un código, entonces como lo vamos a reutilizar varias veces, entonces nos queda mucho más fácil tener una clase del mismo. Listo, entonces en esta parte, en la parte derecha, vamos a abrir el .cpp de nuestra clase. La clase la llamamos pwm1. Vamos a ingresar .cpp. Listo, esta es nuestra clase, y aquí vamos a abrir nuestro .h, que es donde vamos a definir nuestros atributos, los métodos. Entonces sería listo. Qué pena, sería el mismo pero .h. Listo. Acá en el .h tenemos los atributos, que sería el ciclo, el periodo y el habilitador, los que vamos a la información necesaria para nosotros trabajar con el PWM. Y tenemos dos constructores, un constructor de PWM que no tiene ningún parámetro de entrada, el cual me va a inicializar todo el PWM en ceros. Listo, tenemos otro constructor que me recibe dos parámetros. Cabe recordar que el PWM recibe nomás números enteros, no números flotantes o double. Listo. El primer valor que me recibe este constructor es el ciclo de trabajo. Aquí nosotros vemos el ciclo de trabajo multiplicado por 10.000, porque nosotros estamos pasando esto a porcentaje. Solo le entregamos el 50%, el 50%, y él ya entiende que es un 50% de toda la señal. El segundo parámetro de este constructor es el periodo de la señal PWM, y está multiplicado por 1000 para ingresarle el periodo en Hertz. Listo, tenemos un método que es el ciclo U, que es con el cual nosotros vamos a enviarle el ciclo que hemos definido en el constructor que expliqué anteriormente. Aquí tenemos la dirección donde ingresamos ahorita el PWM, y aquí este periodo con doble O al final es qué pena, estaba explicando el ciclo de trabajo.
El ciclo de trabajo aquí tiene igualmente la dirección y ciclo, que sería el ciclo que nosotros le definimos anteriormente. Lo mismo es para el periodo. Tenemos también la variable que nosotros acabamos de definir, el periodo que queremos que tenga, la dirección. Listo. Cuando nosotros tenemos estos métodos, realicemos un set y un get. El set sería enviarle algún valor y el get sería pedir el valor que tenga, como lo que hicimos ahorita con enviándole el valor y pidiéndolo de nuevo a ver si había enviado correctamente. Entonces el set periodo lo que hace es enviarnos el periodo el nuevo periodo que nosotros queremos que tenga nuestro PWM, que sería simplemente decirle a la variable periodo, al atributo, decirle que va a ser este nuevo valor. Y cada vez que nosotros cambiamos un periodo o un ciclo de trabajo, tenemos que usar el método ciclo U o periodo, que es el que vuelve y envía todos estos datos al PWM. Inició de una vez el sesión. Listo ahí. Las aplicaciones para este sensor son innumerables. Una de ellas que podría ser bastante útil sería utilizarlo en un vivero, para plantas que necesiten una humedad estable. El sensor detectaría niveles demasiado bajos de humedad y encendería una regadera controlada que empiece a rociar las plantas, hasta un punto determinado en el que se considere aceptable la humedad de las mismas y se apagaría. Coméntanos cuál sería tu idea. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, compártelo.